Hola, un saludo para todos. En esta oportunidad voy a resolver un ejercicio de geometría euclidiana. Es un ejercicio del tema de cuadriláteros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar. El ejercicio dice lo siguiente. En un paralelogramo ABCD. Entonces vamos construyendo, vamos a dibujar un paralelogramo por aquí. Entonces, tenemos acá un paralelogramo y nos dicen que el paralelogramo tiene vértices A, B, C y D. ¿De acuerdo? Entonces nos dicen, en un paralelogramo ABCD. Entonces he copiado por aquí abajo la hipótesis y me dicen, se une el vértice B a los puntos medios de los lados opuestos, AD y CD. Vamos a trazar entonces una línea desde el punto B al punto medio del lado AD. Y otra línea desde el punto B, tal como lo dice el enunciado del problema, desde el punto B al punto medio del lado de C. Estos puntos vamos a llamarlos el punto N, ¿de acuerdo? Y el punto M. Entonces ahí está, M y N son puntos medios. Luego nos dicen demostrar que la diagonal AC, vamos a trazar esa diagonal, dicen la diagonal AC, vamos a trazarla, queda dividida en tres partes iguales. Vamos a definir entonces este punto como el punto R y definimos este otro punto como el punto S. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la tesis de este problema es demostrar que el segmento AR es igual al segmento RS igual al segmento SC. Entonces vamos a empezar la demostración por aquí. Normalmente pues yo tengo la costumbre de que enumero las hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces esta va a ser la hipótesis número 1 y esta va a ser la hipótesis número 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por aquí. ¿Qué podemos proponer acá? Este problema, una manera de resolverlo es realizando una construcción. ¿Y esa construcción cuál va a ser? Va a ser trazar la diagonal, la voy a trazar en verde, es trazar la diagonal de B, ¿de acuerdo? Perdón. Vamos a trazar la diagonal de B de la siguiente manera. Vamos a trazar esta diagonal, ¿de acuerdo? Y vamos a definir este punto, puede ser como el punto O, ¿de acuerdo? Vamos a definirlo como el punto O. Ahí lo tenemos. Entonces, hay algo muy importante que notar aquí. Bueno, lo primero es que esta primera proposición pues tiene que hacer referencia, digamos, a ese primer trazo. Entonces diríamos que trazamos, ¿cierto? O lo diría así, trazo de B, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la justificación? La justificación sería simplemente por construcción auxiliar, ¿de acuerdo? Simplemente una construcción auxiliar. Posteriormente, tenemos que notar lo siguiente, ¿de acuerdo? Primero diría, tratemos de demostrar que AR es igual a SC. Ahora, lo que hay que notar aquí es algo importante, y es que el triángulo ABD y el triángulo DBC poseen, debido a esa construcción, algo importante, y es que este punto O es punto medio de la diagonal de B. Luego, sobre ese triángulo ADB, nosotros tendríamos que AO es una mediana y que BN también es una mediana de ese triángulo, y lo mismo sucedería en el triángulo de acá. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que el punto de cruce de las diagonales es este punto medio O, y eso se cumple tanto para AC como para DB? Bueno, porque es una propiedad del paralelogramo, es decir, es un teorema que se demuestra a partir de la definición del paralelogramo. Entonces lo que tenemos que decir allí es lo siguiente. La proposición que podríamos escribir aquí es esta. Podríamos decir que O es punto medio de las diagonales AC
y BD. Y la razón sería ¿cuál? Sencillamente, ¿cierto? Por teorema o por una propiedad del paralelogramo. ¿Cuál propiedad? Que las diagonales se cortan en el punto medio, o digamos que se cortan en su punto medio, ¿de acuerdo? Es decir, el punto O es el punto medio de AC y también el punto medio de DB. Perfecto. Ahora, sabiendo eso, ¿qué podemos decir? Siendo O punto medio, entonces yo sé que AO es igual a OC. Entonces vamos a escribir eso aquí. Podemos decir entonces que AO es igual a OC. Listo. ¿Cuál sería la justificación de eso? Simplemente del paso 2, ¿de acuerdo? De 2 por definición de punto medio, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que les había comentado ahora, es decir, nosotros tenemos que si en el triángulo ABD voy desde el vértice A hasta el punto medio de DB, AO sería entonces una mediana. Y lo mismo sucedería con BN. Eso lo podríamos mencionar aquí. Podríamos decir AO y BN son medianas. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos justificar debido a que, ¿cierto? Tanto N como O son puntos medios de lados del triángulo ABD. ¿De acuerdo? Y lo mismo podríamos decir, ¿cierto? Sobre el triángulo DBC. Podríamos decir también, ¿cierto? Que CO y BM también son medianas. Por una razón similar, ¿cierto? Porque tanto M como O son puntos medios de lados del triángulo BDC. Ahora, esto, señores, está dicho en parte por la hipótesis 2 y el paso 2. Y por aquí para este lo mismo. Esto sería por la hipótesis 2 y el paso número 2, que es este de acá. ¿De acuerdo? Ese que tenemos por aquí. Bien, ahora CO y BM son medianas. AO y BN también. Bien, ahora resulta que tanto R como S son baricentros de esos dos triángulos. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos, para economizar un poco de espacio, decir lo siguiente. Utilizar el teorema del baricentro de la siguiente manera. Podríamos decir que AR es igual a 2/3 de AO. Y al mismo tiempo podríamos decir que RO es igual a 1/3 de AO. ¿Y cuál es la razón? Simplemente esto sería, vamos a decirlo de esta manera, por el, o deberíamos decir aquí, ¿cierto? Del paso 4 por el teorema del baricentro. ¿Qué es lo que dice ese teorema? Dice que el baricentro está a 2/3 de mediana desde el vértice de un triángulo, ¿de acuerdo? Siendo el baricentro el punto de cruce de las medianas. Entonces esto es verdadero. Lo mismo esto que voy a escribir aquí. El segmento SC va a ser igual a 2/3 del segmento OC, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo el segmento OS será igual a 1/3 del segmento OC.
¿De acuerdo? También la justificación, ¿cuál será? Podríamos decir de 5, también por el teorema del baricentro. Bien, habiendo dicho esto, aquí podríamos ya demostrar lo siguiente. Si AO es igual a OC, entonces vamos a utilizar 7 para demostrar algo. Voy a tomar 7. 7 dice que SC es igual a 2/3 de OC. Pero sucede que OC es igual a AO, que está demostrado en el paso 3. Voy a sustituir OC por AO. Entonces esto es AO. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo puedo decir lo siguiente. En relación con OS, también en el del paso 7, OS es igual a 1/3 de OC. Pero OC es AO. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hice? Simplemente una sustitución de 3 en 6, perdón, en 7. Eso fue todo. Ahora, observen esto que quiero que noten, que es muy importante. Vamos a hacer notar algo aquí en azul. Bien, yo tengo que AR es 2/3 de AO, pero ahora 2/3 de AO es SC. Entonces se está produciendo por aquí esta igualdad. Y por otro lado, RO es 1/3 de AO, pero 1/3 de AO también es OS. Entonces también tenemos esta relación por acá. Entonces eso nos va a permitir hacer una transitividad. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que podríamos escribir. Acá en 9 podríamos escribir entonces que AR es igual a SC. Y también que RO es igual a OS. Bien, ¿cómo justificamos esto? Bueno, simplemente podríamos decir por transitividad o por propiedad transitiva entre los pasos 6 y 8. Y ya está. Entonces, observe, AR igual a SC, ¿cierto? Ya es prácticamente 2/3 de la tesis. Ahora, RO es igual a OS. Entonces, ¿para qué nos podría servir eso? Para lo siguiente. Vamos a realizar una suma de segmentos para decir que el segmento RS es igual a la suma de los segmentos RO más OS. Bien. Pero resulta entonces, bueno, esto vamos a justificarlo simplemente como una suma de segmentos adyacentes. Y vamos a escribir aquí en 11 lo siguiente. Vamos a decir RS es igual a RO más OS. De 10, RO más OS. Pero resulta que OS es RO. Está demostrado en 9. Entonces esto es más RO, lo cual obviamente esto es 2 veces RO. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo lo justificamos? Simplemente lo que podemos decir es por una sustitución de 9, ¿cierto? En 10. Bien, ahora, en el paso 12, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a RO. Ahora, RO es 1/3 de AO. ¿De acuerdo? Entonces podríamos decir lo siguiente. Del paso 11 podríamos decir RS es igual a 2RO. Entonces vamos a multiplicar 2, ¿cierto? Por RO. Pero RO es 1/3 de AO. Voy a multiplicar por 1/3 de AO. ¿De acuerdo? Y esto, naturalmente, esto es igual a 2/3 de AO. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Simplemente una sustitución de 6, de esta parte en 6, en 11. De 6 en 11.
Bien, ahora noten lo siguiente. ¿Qué es 2/3 de AO? Acá en 6, 2/3 de AO es AR. ¿De acuerdo? Entonces podríamos decir lo siguiente. Más organizado, podríamos decir entonces, del paso 12, RS es igual a 2/3 de AO, pero 2/3 de AO es AR, es decir, RS es igual a AR. ¿De acuerdo? Entonces, esto podríamos justificarlo como una transitividad o una propiedad transitiva entre los pasos 6 y 12. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Luego, RS es igual a AR. Pero nosotros teníamos en el paso 9 que AR era igual también a SC. Es decir, nosotros podríamos ya en un paso 14 decir que AR, que es igual a RS, está en 13, y RS, bueno, y AR al mismo tiempo, ¿cierto? Es igual a SC, que está en el paso 9, es decir, igual a SC. Entonces, observen, con esto prácticamente tenemos demostrada la tesis, o prácticamente no, ya está demostrada la tesis. Entonces, ¿esto por qué lo podemos decir? Simplemente por una transitividad entre los pasos 13 y 9, entre 9 y 13. Y esto, estimados amigos, era lo que queríamos demostrar. Bien, entonces espero que la demostración les haya gustado. Seguiré haciendo este tipo de videos, así que bueno, espero que les guste. Si les gustó, recuerden darle una manito arriba para seguir apoyando este tipo de contenidos. Bueno, y recuerden también estos contenidos de geometría euclidiana en mi sitio web, ¿cierto? Que lo pueden encontrar en esta URL, ¿sí? Lo pueden encontrar por aquí. La URL es thefiniteelement.com. Aquí se las dejo. Y thefiniteelement.com. Allá pueden encontrar contenidos de geometría euclidiana y talleres, donde de hecho está este ejercicio. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.